Si supieras leer y escribir, no estuvieras defendiendo a quien te oprime, estuvieras defendiendo al pueblo. La historia nos juzgará. Ustedes, oprimidos defendiendo al opresor, y nosotros, como maestros, defendiendo la educación pública. Somos hijos de la tierra, del sol, del agua y del soplo divino que nos ha dado la conciencia. El regreso de Quetzalcóatl no es más que el regreso del equilibrio al interior de cada uno, volver a nuestra esencia y raíz. Somos pueblos y culturas hermanados por una de las 6 civilizaciones madre más antiguas del planeta, compartiendo por miles de años una misma matriz filosófico-cultural religiosa, un pluriverso de pueblos y culturas unidos por la Toltecayotl, que produjo una riquísima diversidad cultural en base a la unidad en la concepción del mundo material y del universo espiritual. La educación fue pública, gratuita y obligatoria. Se vivió en comunalidad, bajo el régimen del bien común y el tequio, que es el servicio a la comunidad. La organización se realizaba a través de una democracia participativa. El conocimiento era de carácter biófilo y pacífico. El propósito compartido por la comunidad era eminentemente de carácter espiritual. A partir de 1521, en lo que hoy es México, las leyes, las instituciones y las autoridades, producto de más de 7.500 años de desarrollo cultural y civilizatorio, fueron amputadas, desechadas y proscritas. En su lugar, se implantaron a sangre y fuego nuevas leyes de carácter colonial para favorecer el proceso de explotación. Los indígenas aliados de los invasores pronto se dieron cuenta de su grave error después de la invasión. La condición de seres humanos estaba perdida para los pueblos anahuacas. Su religión ancestral era la representación viva del demonio y la maldad, y su cultura sinónimo de lo primitivo, por lo cual había que exterminarla. Entonces, tenemos que entender que la colonia es un proceso que va a formar lo que más adelante va a ser México, porque en este proceso de lucha por el poder y la corrupción que se dio dentro de la propia sociedad novohispana, entre criollos contra gachupines, engañando a la corona española, y por eso entenderemos por qué casi a finales del siglo XVII las reformas borbónicas van a tratar de poner orden a tanta corrupción que los propios españoles peninsulares tenían en el virreinato de la Nueva España. Los religiosos y los mismos civiles ejercieron una política de terrorismo de Estado sobre los pueblos anahuacas, que venían de miles de años de vivir civilizadamente, en donde se respetaba y obedecía a las autoridades. Si algo hemos quitado del lenguaje del Supremo Consejo, es el discurso político. Porque la gente está tan escamada que piensa que esta organización tiene un rumbo político o una tendencia política, que buscamos algo.
porque así han visto eso a través del tiempo. Y desconfían de todo. La gente en las comunidades son muy desconfiadas, porque piensa que estás organizándolos para sacarles un provecho. De esta manera es evidente que si los propios españoles corrompían las leyes, los anahuacas, en ese proceso de colonización a largo plazo, encontraron en la corrupción el medio que les permitía, de alguna manera, su permanencia física y cultural, y que a través de estos 5 siglos, ahora, es el modo de vida del mexicano contemporáneo. Los pueblos anahuacas perdieron el derecho a educarse, mantener su cultura, su idioma, la propiedad de su tierra y sobre todo su espiritualidad. La nueva forma de poseer alguna clase de poder en la nueva sociedad colonial fue que los anahuacas asumieran el papel de colonizado-colonizador al servicio del virreinato. En los 2 escasos siglos de duración del Estado neocolonial, los dueños del poder económico y político nunca han sentido interés ni respeto por la civilización invadida, y mucho menos por su conocimiento. Con la creación de la SEP en 1921, la historia oficial escrita en el libro de texto extrañamente usará a la historia mitificada de los mexicas como los cimientos más importantes de este país, dejando en el olvido del espacio y tiempo a más de 7,500 años de conocimiento biófilo de las culturas madre como la olmeca, teotihuacana, zapoteca, maya, wixárika y totonaca. Yo no tengo una idea muy positiva de Vasconcelos porque no me gustan los nazis, ¿no? Y entonces saber que Vasconcelos escribió a favor de los nazis en el año 39, que tenía una revista, o no sé si era de él o algo así, pero que escribía alabanzas al nazismo, eso tiene que ver mucho con el recrudecimiento, yo creo, de su idea de un México criollo, que tiene que ver con la idea de Manuel Gamio de la unificación racial. O sea, no era ni siquiera acabar con las culturas, era acabar racialmente con las culturas, blanquear a todo el mundo. Entonces, esta idea de exaltar a lo mexica, la guerra, toda esta visión que nos han puesto los propios españoles y los criollos, que nos permite o que permite al Estado neocolonial criollo opacar la imagen de la sabiduría ancestral de una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad y que tuvo por lo menos 1000 años de esplendor. Entonces es ilógico y es un atentado a nuestra cultura la exaltación que se hace de la cultura mexica, porque le quita al pueblo su memoria histórica ancestral. Entonces, si el maestro no tiene esa cultura, si los padres tampoco tienen esa cultura y no la reconocen, pues lo que dicen, ¿y por qué están haciendo eso en la escuela? Están perdiendo el tiempo, ¿no? Ustedes contesten libros. Entonces los padres creen que educación es contestar libros. Y los maestros creen que trabajo es hacer que contesten libros, calificar libros y calificar guías, ¿no? En este momento, en este país, es algo muy complejo. Son 2 formas de ver el mundo, de ver la educación, el mundo de afuera y el mundo desde adentro, desde nuestros pueblos ancestrales. La educación tiene otro sentido para nosotros.
Por eso sostengo que cualquier reforma educativa que no esté sustentada en los principios de la comunalidad de nuestros pueblos no va a funcionar. Otra base de la OCDE dice que el niño tiene que aprender a hacer. ¿Hacer qué? ¿Lo que dicen nosotros o lo que él quiere hacer? ¿O lo que le sirve a él o lo que le sirve a la comunidad? ¿Qué es necesario aprender a hacer? ¿No? Entonces, en esta parte de lo que dice en la reforma, que es una copia sacada del original que les mandaron y que ahora quieren que se haga y que no saben cómo se va a hacer, ¿no? Entonces, en esta parte pues es donde nos damos cuenta que no ayuda, ¿no? El sistema educativo no reconoce nuestra cultura, y si no reconoce nuestra cultura, pues el reto todavía es mayor, ¿no? El periodo colonial representa para los anahuacas un verdadero holocausto y denota claramente un planificado genocidio cultural a través de la educación académica, dando como resultado una sociedad sin memoria histórica e identidad cultural. 2006, pues se ha trabajando con la nueva reforma, ¿verdad? Pero al paso del tiempo, pues nos hemos dado cuenta que no avanzamos más bien nada. Entonces decidimos todos los profesores hace 2 años a no llevar libros de texto y nos hemos enfocado a... Tenemos un proyecto que es la lectoescritura. En esto, pues los profesores, cada quien de acuerdo a su planeación, lo vamos elaborando. Llevamos 2 años sin libros, cada profesor nos esmeramos un poco más en nuestras planeaciones y pues creo que nos da resultado en este curso. Bueno, siempre vamos al Cobao a ver cómo van y fue la primera generación después de 8 o 9 generaciones que todos pasaron en el Cobao. Pasaron el examen que viene de la ciudad y eso nos llenó de más entusiasmo para continuar sin libros y pues muy bonito. Si nosotros hiciéramos eso, si los maestros tomáramos esa área de la educación artística, que es un área donde podemos imprimir más cariño, más amor, más vocación, sería otro el camino. La educación fue uno de los pilares más sólidos e importantes de la civilización del Anáhuac. El trabajo civilizatorio que desarrollaron de generación en generación no habría sido posible sin un excelente sistema educativo que no solo mantuviera las bases rectoras del proyecto original, sino que inculcara en los hijos de sus hijos los conocimientos, principios, valores y el objetivo de su civilización de manera constante a lo largo de miles de años. Hemos tratado de acercarnos a la comunalidad a través de la educación. Y lo primero que hemos hecho fue un movimiento pedagógico que implementamos por acuerdo de una asamblea general. Y lo hemos trabajado durante varios años. No estamos en los mejores tiempos ahorita, pero las experiencias que hemos podido sacar de este movimiento pedagógico tienen que ver con ir trabajando y teniendo muy presente los pilares de la comunalidad. La educación se iniciaba en casa y el niño era el centro de atención y afecto de toda la familia. Cumpliendo 7 años, se les mandaba al Telpochcali y entraban en un sistema de férrea disciplina y orden jerárquico. El objetivo de la educación era formar en valores y principios a los estudiantes, prepararlos para la vida, así como capacitarlos para ser autosustentables, razón por la cual las escuelas debían ser autosuficientes. No hablemos de competencias cognitivas, hablemos de habilidades como es el entender al otro,
habilidad para comprender el mundo, habilidad para entendernos a nosotros mismos, para conocernos a nosotros mismos. Esas habilidades que no se enseña en la escuela moderna, esas habilidades que tienen que ver más allá de los libros de texto, sino que vienen de nuestros viejos abuelos. Existían 3 instituciones: el Telpochcali, que era la casa de los jóvenes, para la instrucción básica de niños y jóvenes; el Cuicacali, o la casa del canto, en donde expresaban su inconmensurable fuerza espiritual a través del arte; y finalmente, el Calmecac, la casa de la medida, centro de altos estudios en donde se formaban a los hombres para servir a la comunidad como maestros, sacerdotes, administradores y dirigentes. De hecho, pues los convocamos, ¿no? Convocamos a los maestros de todo el país, primero para sentarse a reflexionar sobre las prácticas educativas de los maestros y de la escuela. Los maestros nos debemos al pueblo y el trabajo que debemos hacer nosotros debe servir para el desarrollo intelectual y para el desarrollo humano de nuestros pueblos. Y entonces este esfuerzo sí requiere de todos los maestros del país. Si hay aproximadamente 1.200.000 maestros en este país y todos los maestros se sumaran a la transformación de las prácticas educativas para transformar esta realidad, para construir un país humano, un país de justicia, un país sin corrupción, un país de desarrollo, necesitamos necesariamente de todos los maestros. No nada más de los maestros de la escuela, también necesitamos a los maestros de las casas, a los maestros de las familias, necesitamos a los trabajadores. La transformación de este país requiere del esfuerzo de todos, de los investigadores, de los que leen, de los que hacen inventos, de los que están produciendo, de los que están sembrando. O sea, necesitamos de todos. A los niños y jóvenes se les enseñaba ciencias como matemáticas, astronomía, biología o las artes como el canto, la música y la danza, además de hablar correctamente en público, leer y pintar sus códices, a sembrar y cosechar su tierra, a edificar su casa y tejer su vestido. El espíritu de la educación en el México antiguo era formar un rostro propio y un corazón verdadero, y hacer total y plenamente autosuficiente. De la cabeza eso de que irse del pueblo es progresar, al contrario, irse del pueblo es ir a sufrir y a ser maltratado, aunque ustedes no lo crean. Un aspecto vital en el proceso educativo de la náhuatl eran los encargados de transmitir el conocimiento, el tlamatimini, o el que sabe las cosas. Más que un maestro, era un guía comunitario, porque el maestro de todos los tiempos educa con el ejemplo de su propia vida. Basados en una metodología milenaria, los tlamatimini funcionaban de manera armoniosa en un sistema educativo que logró el propósito primordial de cualquier civilización: permanecer por miles de años a través de ser obligatorio, público y gratuito. Lo primero que se tiene que cambiar es la metodología de cómo se aborda el conocimiento. ¿Sí? Más que aprender a leer y escribir, es primero a pensar. Primer acto en la familia y en la escuela, ¿no? Entonces, con métodos mecánicos no se desarrolla el pensamiento, ¿no? Entonces, todos esos métodos del fonético, el silábico, el ecléctico, el onomatopéyico, global de análisis estructural, pronalés, todos esos métodos no sirven. No sirven para el desarrollo intelectual y el desarrollo humano. Si después de más de 80 años esos métodos hubieran servido para algo, este país sería un país de lectores. Pero no somos un país de lectores. Si esos métodos sirvieran para el desarrollo humano, este país sería un país de productores, un país de escritores, pero no somos eso. ¿Por qué no somos eso?
por los métodos. El concepto de la educación en el Anáhuac era mucho más profundo. Iba a la psique personal y colectiva y afectaba directamente en el accionar moral y ético de las personas, las familias y los calpulis. La educación que recibían los antiguos anahuacas desde la casa, el calpuli, la escuela o tolán estaba profundamente ligada al servicio a la comunidad, lo que explica los logros tan monumentales en la construcción de Teocalis y sobre todo la permanencia de las culturas aún ahora. Mahmatar Koos Agas Muhat Pam Ayon Cham Tukmukta Mamoktuka. La Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca te da la más cordial bienvenida a este acto conmemorativo a los 524 años de resistencia cultural por la invasión europea. En materia educativa yo creo que tenemos que distinguir dos cosas. Una, educación y otra, instrucción. Uno se educa en la familia, se instruye en la escuela. En la escuela no le van a enseñar a uno valores. Si uno se da cuenta, en los años recientes los programas han quitado materias como civismo, por ejemplo, ¿no? O filosofía, y aunque haya filosofía, enseñan filosofía de Grecia o de Roma o de Europa, pero no enseñan filosofía mixteca, ¿no? Cuando se ve a los pueblos, dicen los pueblos que existieron, ¿no? No dicen de los que existen. La educación es una transmisión de valores, conocimientos y sentimientos para lograr una vida en equilibrio físico, emocional, intelectual y espiritual, que debe ser proporcionada por los padres de familia, mientras que la instrucción debe de canalizar al niño según sus capacidades y fortalecerlo creando grupos especializados en cada rama de conocimiento práctico para beneficio de su familia y de la comunidad. Es el momento de tomar las riendas reales de la educación de nuestros hijos. Tomar las riendas de la vida que estamos llevando y cómo la estamos produciendo. ¿Cuánto gastamos para poder educar a nuestros hijos? La inversión de uniformes, la inversión de todo esto es lo que le da poder a este monstruo capitalista. Los útiles, todo esto que es innecesario, porque el conocimiento no está en un lápiz, no está en un cuaderno, no está en un libro. El conocimiento está a través del ejemplo que nosotros como padres les vamos dando a nuestros hijos. A saber ser independientes, sensibles, fuertes y nobles. Es una de las cosas que me llevo. Saber que la organización es parte de este cambio. Hay proyectos como la Universidad Campesina Indígena en Red, que finalmente está siendo esta grieta también desde el sistema educativo a nivel maestría, creando proyectos para formar comunidades de aprendizaje, que no solo se queden atrapados en salones de clase o en jaulas, dijeran por ahí, en vez de aulas, y que esa palabra fluya, que llegue a los corazones que tiene que llegar, para que veamos que es muy real, que sí se pueden cambiar las cosas desde una jaula o fuera de ella, y sobre todo que sí se puede sacar el conocimiento de ahí y que podemos volver a los tiempos en los que se tejía la palabra a través de compartir experiencias y desde estas comunidades de aprendizaje. Lamentablemente este no es el objetivo del sistema educativo mexicano, el cual está basado en el sistema prusiano, que desde hace 2 siglos se ha dedicado a crear trabajadores, obreros
y empleados para servir a los intereses de las transnacionales, sin tomar en cuenta aptitudes y capacidades diferentes. Lo más preocupante de este sistema es que aniquila la creatividad del niño, lo predispone a la competencia y a la creación de un yo egoico a través de calificaciones absurdas. En el libro de historia de cuarto año de primaria, que se le imparte a más de 25 millones de alumnos en la República Mexicana, se omite la información trascendental sobre la cultura anahuaca, que es el legado de más de 7.500 años de desarrollo y experimentación humana, y que consta de los elementos agrícolas, de salud, culturales, económicos y sociales para rehacer una civilización. Esto deja sin identidad y herramientas a los niños anahuacas en una sociedad de pensamiento único de ideología eurocentrista. Nada más falso y aberrante leer las mentiras que le siguen enseñando a nuestros niños. La enseñanza contiene un lenguaje colonizador que niega y minimiza a la matria, conceptos como prehispánico, precortesiano, precolombino, pueblos indios, pueblos originarios o indígenas. Lo más importante de la diversidad en la cultura anahuaca es la unión que lograron bajo la cruz de Quetzalcóatl, la esencia de la Toltecayotl, la base cosmofilosófica de su accionar, y que lo puedes sentir ahora, si te das el tiempo de vivir a las comunidades. Esto tampoco se menciona en ningún libro de historia, dejando a toda la cultura anahuaca separada en espacio y tiempo. Resulta impactante darse cuenta que lo hacen deliberadamente, para dejar en la ignorancia y en la amnesia total a toda una nación, generación tras generación, y seguir logrando así su visión neocolonial y neoliberal. El Estado mexicano debe restituir la memoria histórica y la identidad anahuaca, porque se ha cometido un crimen de lesa humanidad y se ha atentado contra los derechos humanos de los pueblos anahuacas, no solamente en su estado mental, sino también en su estado físico. El terremoto del 19 de septiembre de 2017 desnudó de una vez por todas nuestra triste realidad. Estamos gobernados por personas ignorantes y limitadas en sus conocimientos, sumergidas en una corrupción que simula gobernar y hace simulacros en todos los ámbitos que nos aquejan como sociedad. Y la organización social es una de las principales. Bien se dice que hay pobreza en nuestro país México, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque los gobernantes no conocen la historia de nuestro país. ¿Y cómo puede ser un gobernante si no conoce la historia de nuestro país? Si no sabe de un pueblo cómo se formó, el sufrimiento de los pueblos. Aprendamos del trabajo comunitario, como lo hacían nuestros antepasados. Así se formará una verdadera democracia, porque bien se dice que la democracia es la voz del pueblo. A nadie escapa la importancia que reviste en nuestra historia la institución política del Calpulli, creada por los antiguos pueblos de Anáhuac, la cual, a pesar de los 500 años que han pasado desde que nos invadieron los españoles, subsiste en nuestro territorio en forma latente, aunque nuestras legislaciones no la hayan reconocido explícitamente. Pues simboliza, ¿no? En primer lugar, simboliza la autoridad, ¿no? Que simboliza el respeto que se le tiene a la persona, ¿no? Al llegar a este nivel de desempeñar un cargo es porque has pasado por diferentes niveles, ser una persona respetable,
ser una persona que has cumplido con ciertas normas dentro de la comunidad, que has servido en otros cargos menores. Y entonces esta es la máxima representación que simboliza la autoridad del pueblo, no el poder como mucha gente lo dice. Cuna de nuestra vida política social, el Calpulli no solo es importante desde el punto de vista histórico, como simple recuerdo, sino que cobra toda su actualidad y todo su valor porque en su propia estructura se encuentran las bases poderosas de un orden de justicia digno de ser considerado con atención, pues implica en sí los fundamentos de un régimen de gran adelanto social al que muchos pueblos del mundo aspiran aún ahora sin poder lograrlo. A raíz del conflicto de Chiapas, deciden hacer un código electoral. Fue decisión de la Secretaría de Gobernación, el código lo hicieron en la Secretaría de Gobernación para que Oaxaca manejara estas cuestiones electorales como sistema de usos y costumbres que se le conoce, que es un nombre absurdo, deben ser normas comunitarias, pero que además la solución estaba no en una cosa especial, porque esa legislación es para seguir controlando y metiendo mano en los procesos. No, la propuesta en ese tiempo de un movimiento local, urbano, que nació, que fue Asamblea Ciudadana Oaxaqueña, fue la propuesta de las candidaturas, reconocer las candidaturas ciudadanas, por lo menos a nivel municipal, porque así las asambleas ciudadanas nombraban sus autoridades, bueno, a reconocerlas y punto. Sin duda alguna, la única manera de hacer frente a las diferentes crisis que tenemos, las económicas, lo que tiene que ver con ambientales, las crisis alimentarias, etcétera, de cosas, sin duda alguna, la única manera de hacer frente a estas formas tiene que ver con organización, ¿no? Nos tocó ver lo que ocurrió hoy con los sismos, la solidaridad, los mecanismos de apoyo y de ayuda mutua, sin duda alguna son mecanismos que hacen fuerte a la gente en momentos de situaciones adversas, ¿no? Y yo creo que son aspectos que han tenido nuestros pueblos, son aspectos que siempre han estado presentes allá y que por eso todavía pueblos como este y como otros pueblos persisten por sus formas organizativas, por sus formas de solidaridad y de ayuda mutua. Entonces son mecanismos que van a persistir aún con todas las modernización y otros aspectos que hay, van a estar presentes siempre. La base primordial de organización del Calpulli es la familia, la que sirve de modelo para la organización total del Estado. El Calpulli está constituido por 4 elementos interdependientes: territorio, autonomía, autosustentabilidad y autarquía. Este concepto es comunalidad y de él deriva una serie de conceptos que buscan la explicación del pensamiento o del razonamiento propio, que surge obviamente del trabajo, no surge del discurso, del dogma, del texto heredado de toda la bibliografía impuesta por Occidente. Esto nos ha dado a nosotros una gran ventana para explicar por qué somos lo que somos. No es nada más el que tengamos un pasado, no es nada más el que necesariamente todos piensan en el futuro de nuestro pueblo. No, sino el cómo en este momento mantenemos en alto nuestra manera de razonar, de explicar el mundo. A diferencia de muchos estudiosos, académicos, antropólogos sobre todo, que insisten en que la base de la organización social de los pueblos es el individuo,
Yo lo que he visto es que son las familias. Yo, en mi tierra, no soy nada fuera de mi familia. El Anáhuac posee en las comunidades indígenas y campesinas la práctica de la más pura democracia representativa. Toda esta experiencia civilizatoria se dio precisamente por la organización política de los pueblos del Anáhuac, es decir, su sistema de organización que yo le he denominado de democracia ascendente, es decir, los que se elegían para representar a los calpulis eran porque eran las personas mejor preparadas para representar a su comunidad. Es decir, lo que ahora tenemos es una democracia descendente, yo también le digo decadente, porque pues hasta el último presidente municipal está elegido por su partido y por lo tanto todas las decisiones de quiénes nos van a gobernar vienen de arriba. Y entonces pues no me parece muy inteligente porque no estamos teniendo en el gobierno a las mejores personas gobernándonos, porque los eligen para sus propios intereses partidistas, por su lealtad a una bandera, pero no para una lealtad para un gobierno y una representación verdadera hacia el pueblo. Nosotros como mujeres nos organizamos por ejemplo, en este aspecto del taller, con un objetivo de presentar, de dar a conocer nuestros productos y de poder obtener de ella algo de ingresos. Entonces nos juntamos, primero las amigas, las compañeras. Varios calpuli se organizaban y formaban un Huey Calpuli. Varios Huey Calpuli formaban una federación. Varias federaciones formaban una confederación. Todas y cada una de estas formas de organización, sin importar su tamaño, mantenían como base estos 4 elementos constitutivos. Casa de las Arcenias tiene 17 años, tiene 60 familias y no las cogimos, o sea, no fueron gentes invitadas exprofeso, no, se hizo una invitación y los que llegaron con ellos, Huizache, son 70 familias y con los que llegaron en la danza, en el círculo de danza, que hoy son 20 integrantes en la danza. Hay gente que llegó y están tocando el huehue y ellos llegan, hoy puedo participar y con ellos estamos construyendo. O sea, no son las personas, son las formas en las que tenemos de relacionarnos. Si yo a ellas les grito, les meto a la madre, las exploto, pues no van a estar. O sea, no van a estar. No hay un ser humano que aguante una ofensa, la violencia, ¿no? Y si lo aguantan es porque pues, hay una necesidad enorme de la cual te aprovechas para seguir explotando, ¿no? Las grandes empresas tienen una deserción del 30%, están rotando su personal porque la explotación es increíble. La mujer era considerada la administradora de la familia y el hombre el ejecutor. El concepto de servir a la comunidad, la asamblea, el mandar obedeciendo y el bien común sobre el interés individual serán las bases esenciales de la democracia participativa más antigua y en operación en la historia de la humanidad ahora. La comunidad fue creciendo, ahorita ya es grande y existen como 5 grupos de artesanas que forman, pero de esos 5 grupos de artesanas, ahora lo que se hizo actualmente es que de esos 5 organizaciones se juntaron todos y existen solamente 2 representantes generales. La unión hace la fuerza y que todos nosotros, si queremos salir adelante, que tenemos que tener esa comunicación, ese bien, que no existe la envidia, que no existe eso, sino que juntarnos y poder dar a conocer a más gente lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Cada integrante del calpuli era una normativa en su estatuto personal, cuyos usos y costumbres de su calpuli lo acompañaban donde fuera, de modo que al realizar sus funciones establecidas por la tradición, operaba de tal manera que el derecho, el orden jerárquico y las costumbres eran parte de la vida política.
Todo miembro activo del Calpulli tenía derecho a una parcela única y proporcional a sus necesidades, que obtenía por sorteo, designación y decisión de la Asamblea de Representantes o Tlatocan del Calpulli. Si no la cultivaba por 2 años consecutivos, sin una razón aceptable, se consideraba libre y abandonada y pasaba a poder de nuevas familias por decisión de las autoridades del Calpulli. Lo anterior los llevó a la conclusión trascendental de que mientras el individuo desaparece, la colectividad permanece. A la comunidad, a la gente joven que se interese en todos estos tipos de actividades que hay en el pueblo, como faenas, reforestaciones, meterse en la política también de nuestro pueblo, religión, las tradiciones de nuestro pueblo y la cultura, más que nada que no se olvide nuestra cultura aquí en Santa Ana, porque a pesar de los años ya como mucho joven estudia y se tiene que ir afuera del pueblo porque no hay fuentes de empleo, y eso es lo que da tristeza de los jóvenes de hoy en día, que se van y no aportan nada a la comunidad, ¿no? No todos pensamos igual, pero deberíamos pensar esto porque nuestros abuelos nos heredaron lo que es estas tierras, ¿no?, comunales de nuestro pueblo de Tlacotenco. Estamos tratando de darle la figura definitiva a todo ese esquema de que son como 7 empresas diferentes, como una cooperativa, pero con esencia comunitaria. Que eso es ¿por qué? Los socios de la cooperativa, que de hecho así ya se armó, son 2 que representan a su comunidad y que le rinden cuentas a su comunidad, y que utilidades que sacan se aplican en cosas de la comunidad. Es decir, ese paso de una cooperativa, que no son cooperativistas, sino que representan a una comunidad, es el paso que tenemos que abrir. En eso estamos ahorita, pero para partir tuvimos que empezar por regularizar la cuestión agraria, porque lo que pasa en nuestras estructuras agrarias comunales, Ojidal, es que no actualizan su padrón, y legalmente lo que vale es la asamblea de los comuneros, de los ejidatarios, pero que estén reconocidos legalmente por el Registro Agrario Nacional. Napoleón Bonaparte, al igual que Cristóbal Colón en su momento, es mandado por los mercaderes a invadir España en 1808, con las intenciones de sofocar las monarquías e instalar las repúblicas en el nuevo orden implantado por los dueños del dinero. Y todos estos desajustes van y entre comillas, injusticias desde el punto de vista de los criollos, de que no les daban permiso o la oportunidad de ascender a puestos como generales, como obispos, como virreyes, sino tenían que estar subordinados. Todos estos problemas van a traer como resultante el estallido social de 1810, que, como dijo el cura Hidalgo en Dolores, es hora de matar gachupines. En un principio, el propósito fue independizarse solo para defender la soberanía de la Nueva España de la Francia napoleónica, por motivos económicos, no para independizar a la náhuatl del yugo colonial. Es por eso que la idea de la insurgencia del Bajío, liderada por el cura Hidalgo, siempre fue la de regresar al modelo colonial una vez liberados los reyes de España, pero con nuevas leyes que atendieran a intereses económicos y aspiraciones políticas que favorecieran a los criollos. Entonces, la corona muy hábilmente va a crear un sistema de castas donde van a estar hasta arriba los españoles nacidos en España, los gachupines. En segundo nivel van a estar
los españoles nacidos en América, aunque tuvieran padre y madre española, ya eran de segundo, no podían utilizar o llegar a los puestos más altos en el gobierno, en el ejército, ni en la iglesia. En tercer lugar vendrían los hijos de mujeres indígenas violadas, los mestizos, y después seguirían los africanos que habían traído los españoles en calidad de esclavos secuestrados de África, y en último lugar los macehuales, los anahuacas, que debemos de reconocer durante los primeros 100 años de la colonia murieron pues una cantidad increíble de millones de personas que murieron por enfermedades, por trabajos forzados o por las armas. El movimiento independentista inicia desorganizado y sin fundamentos militares, asusando a los pueblos indígenas para que lucharan por la causa de los criollos, prometiéndoles con la victoria la liberación de su yugo explotador. En la batalla del Monte de las Cruces, los conflictos entre el cura Hidalgo y el capitán Allende llegan a la mayor crisis cuando Hidalgo, a pesar de haber ganado la batalla, da la orden de retirada y no toma la Ciudad de México. Es ahí cuando el ejército se divide en dos y son aprehendidos por las fuerzas reales, quienes decapitan a los líderes para después colgar sus cabezas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, como símbolo de la rudeza del ejército real. José María Morelos y Pavón sería el que iniciara un verdadero movimiento independentista en favor de los pueblos anahuacas, convocando en 1813 al primer Congreso del Anáhuac, también llamado Congreso de Chilpancingo, para darle al estallido social que llevaba 3 años un verdadero sentido de guerra de independencia de la corona española. La abolición de la esclavitud, la igualdad de castas y razas, son el legado más importante a través de los sentimientos de la nación. Sin embargo, en este escrito, Morelos deja a la Iglesia Católica como la dueña y señora de la nación. De alguna manera, el sable del invasor permanecería teniendo el poder en forma de cruz. Después de 11 años de guerra, los gachupines y los criollos decidieron hacer las paces y crear un país de ellos y para ellos, ya que en España se debatían en crear una república o mantener la monarquía. Con el abrazo de Acatempan se crea el ejército trigarante y toman la Ciudad de México pacíficamente. En 1821, Agustín de Iturbide proclama el primer imperio mexicano del Anáhuac, y posteriormente, el 4 de octubre de 1824, se crea oficialmente los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, la supuesta independencia no trajo cambios sustanciales para los pueblos anahuacas, y sí para los criollos, que en 1828 expulsan a sus aliados los peninsulares y se quedan dueños de su nuevo país. El problema, hasta nuestros días, es que se dividieron en 2 bandos una vez más: liberales contra conservadores, federalistas contra centralistas, y ahora priistas, panistas, morenistas y perredistas que siguen traicionando el proyecto de nación anahuaca. Está reglamentado ese artículo, y si tú lo ves totalmente contrario, realmente a favorecer que se restituya para los pueblos originarios esta justicia social. Pone una serie de trabas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en los pueblos originarios? Pues sí tenemos tradiciones, usos, costumbres, normas, instituciones, ¿no? Y esto nos permite tener una autonomía. Pero esa autonomía interna no es suficiente para poder contrarrestar la política depredadora de un gobierno como el que tenemos en México. Y el que venga, ya del color que sea, no van a poner atención justamente a los reclamos de las comunidades, y mucho menos a rescatar este hermoso país.
Durante el siglo XIX no se canceló el modelo colonial de explotación tanto de los pueblos anahuacas como de los campesinos mestizos. La independencia solo fue política de España, mas no económica, social y cultural. Sería años más tarde y después de 2 invasiones que un indígena oaxaqueño llamado Benito daría fin al poder hegemónico de la Iglesia y las monarquías en este país, y sería el iniciador de una patria organizada y estructurada. El problema, otra vez, es que Juárez será el artífice de la política exterior que hasta hoy es el modelo de negocio de nuestro país. El ingreso de México al neoliberalismo rompe, en primer lugar, empieza a romper el proyecto histórico nacional, producto de toda la evolución histórica, pero fundamentalmente con su raíz de pueblos originarios, que se abre el camino para proteger recursos naturales y todos estos pueblos, lo que es la propiedad de la nación, que es de la nación. No es que los negociadores de México sean ignorantes, no es que sean tontos, son traidores a su proyecto histórico que está plasmado en su constitución. México entra a otro tratado de libre comercio con la Unión Europea. Allí cae en compromisos todavía más graves para el futuro de la nación, cuando allí se compromete a la privatización de todos los servicios públicos que constitucionalmente es obligación de otorgarlos el Estado, ya sea a través de sus 3 niveles de gobierno. Ahí viene ya el compromiso de privatización del agua, del transporte, de la salud, de la educación, de todo. Sabemos que nuestra civilización actual está en un proceso ya disruptivo, de final de ciclo. Todos los sistemas de alguna forma se están tambaleando, el económico, los políticos, los sociales, los religiosos. Ya no, todo está como que agarrado de palitos de dientes, y estos sistemas no van a perdurar mucho. Y entonces nos corresponde a la generación nuestra, de nuestros días, el abrevar de todos estos conocimientos, adaptarla a nuestros días, precisamente para que diseñemos una nueva civilización. A mí se me hace un objetivo muy interesante. Esa es nuestra gran labor de codificar, porque todo es símbolo, todo es enseñanza. Solo tenemos que estar con los sentidos abiertos, receptivos, para poder ir asimilando esa enseñanza. Sí, ahora pues estamos ante una enseñanza totalmente relevante con lo que está aconteciendo en el país. Estas son las raíces más profundas de la patria en que nacimos y que fue creada sin un rostro propio y sin un corazón verdadero, con un pensamiento eurocentrista que se apodera cada vez más de la mente del mexicano y que lo mantiene sin identidad, organización ni proyecto de vida trascendente. No se podrá erradicar la corrupción cuando en esencia el espíritu del proyecto de nación excluye la herencia cultural de nuestra civilización madre. La sociedad mexicana está más consciente, comienza a sentir la necesidad de una nueva forma de organizarse, en donde la comunalidad se viva desde la niñez y se emane de generación en generación. Ya se ha dado cuenta que el cambio no vendrá de un iluminado, ni menos de los políticos. El mexicano de ahora sabe que el cambio está en los hábitos y costumbres ancestrales aplicados a la familia, en la creación de núcleos de respeto, amor, entendimiento y participación comunitaria en pro de la vida y la naturaleza.
Después de casi 5 siglos de padecer una educación y una organización colonizada, es impostergable elaborar un proyecto propio que incorpore los elementos más importantes de las dos culturas que nos conforman y que con ello se pueda desarrollar una verdadera nación con mestizaje cultural en plenitud. La resistencia y permanencia cultural a través de la corrupción debe terminar ahora, ya que se ha convertido en el más grande lastre que impide la creación de un nuevo proyecto nacional de cara al siglo XXI, en donde ya no será la tecnología ni el dinero lo que lideree, sino la calidad humana, la capacidad de organización y el conocimiento y apreciamiento racional de los recursos naturales. Es verdad que el terremoto nos dejó ver lo peor del sistema, la ineptitud y corrupción feroz en la que vivimos todos los días, pero también nos dejó sentir y ser parte de un sentimiento de empatía, responsabilidad, ayuda y comunalidad que nos deja claro que los valores de la Toltecayotl están intactos en los corazones de muchos mexicanos. Solo falta educarnos y organizarnos. Lo difícil no es hacerlo, sino imaginarlo. Papalo Kimin kinawi okli Achtowi Techmakase Tlatoguane Guaitlana Guatilelki Shiakane paka mageyes fiero Makichi wakasekali De Nepali mageyes Makitlali kapetlal De Nepali guamageyes Ya se kaokli gualatlatlanestli Tonati kisayanopano Kimakaguasetlamintli. Guardianes de este lugar y bajo la guía de los guardianes de cada uno de los presentes, que se nos permita encender el fuego sagrado y el fuego de sus corazones siempre está encendido. Ometeo. Ometeo.